Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de Primera de Corintios. Vamos a ir ahora al capítulo 11, versículos 17 al 34. Capítulo 11, versículos 17 al 34, para continuar con nuestra exposición de lo que son estas correcciones que el apóstol Pablo está haciendo en este caso en particular, en cuanto a varios o a diversos temas de práctica respecto a la fe que no estaban muy ordenados dentro del contexto de la iglesia de Corinto del primer siglo. Vamos a leer del versículo 17 en adelante entonces. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Como mencionamos las semanas anteriores, cuando estuvimos tratando el tema de la autoridad y la sumisión en el contexto del culto público, nosotros dijimos que de aquí en adelante, es decir, el capítulo 11, versículo 2 en adelante, el apóstol Pablo comienza a tratar el tema de los desórdenes que habían dentro de la iglesia en cuanto a la práctica del culto público. Y lo primero que él corrige, aun cuando no está explícitamente dicho que había una situación problemática en Corinto, era precisamente establecer correctamente el principio de autoridad y sumisión en cuanto a los roles y las funciones del hombre y la mujer, como vimos extensamente en los versículos 2 hasta el 16. Ahora, lo segundo que el apóstol Pablo va a enfrentar tiene que ver con un desorden, una especie de perversión que se había producido en cuanto a la práctica de la cena del Señor. Cómo la estaban llevando a cabo es lo que el apóstol Pablo está corrigiendo aquí fuertemente, por eso comienza con una advertencia, pero dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, en consideración al capítulo 11, versículo 2, donde dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Sin embargo, en este caso dice: yo no los alabo, al contrario, porque ustedes están haciendo algo que pervierte, que distorsiona absolutamente lo que es la cena del Señor. Y luego, en los capítulos 12 al 14, va a tratar una tercera situación que tiene que ver también con un desorden que se estaba produciendo en la iglesia en el contexto del culto público en cuanto a la forma en que ellos ejecutaban o ejercían los dones espirituales. De tal forma que estos son las tres cosas que Pablo va a corregir: el problema de la autoridad y la sumisión, en lo segundo el problema
de la cena del Señor, y lo tercero es lo de los dones espirituales y la práctica misma en el culto público que se estaba produciendo, donde había un desorden generalizado, por lo que Pablo va a comenzar a tratar del capítulo 12 al 14 este tema en cuestión. Pero nosotros hoy nos vamos a abocar obviamente a lo que tiene que ver con el segundo tema, que es los problemas que se estaban produciendo en la práctica de la cena del Señor. Y los versículos 17 al 22 nos van a hablar del problema como tal que se estaba produciendo. El versículo 23 al 26, Pablo va a reiterar, es el único, digamos, en las cartas apostólicas, la única parte donde Pablo va a hablar sobre el tema en cuestión de la cena del Señor, diciendo cuál es la razón, o sea, el propósito en el fondo también que el Señor tenía para instituir esta ordenanza. Y los versículos 27 al 34, Pablo va a considerar también la necesidad de una preparación personal adecuada en el momento de la participación en la cena del Señor. Y por eso es que va a decir en más de una ocasión que debiésemos examinarnos a nosotros mismos para poder, antes de eso, poder participar en forma adecuada, con una solemnidad, la solemnidad que se requiere la cena del Señor. Pero nosotros hoy nos vamos a abocar a los primeros versículos nada más, el primer párrafo, es decir, versículos 17 al 22, cuál es el problema que se estaba planteando. Cuando hablamos de la cena del Señor necesitamos hacer también un poco de historia y poder ver cuál es el contexto en el cual el Señor Jesucristo estableció precisamente esta ordenanza. Decir en términos generales que la Iglesia tiene solamente 2 ordenanzas y no 7 como se dice por ahí, ¿cierto? La religión popular, solamente tiene 2 ordenanzas. Y estas ordenanzas están dadas por el mismo Señor Jesucristo, establecidas e instituidas por Él mismo mientras estuvo en la tierra. Una de ellas es el bautismo, Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando dice ir por todas las naciones o a todas las naciones, ¿cierto?, bautizándoles, haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí instituye el bautismo como algo permanente para la Iglesia del Señor, que viene a ser una identificación con la obra del Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, una identificación pública con Él en este sentido. Y también la cena del Señor, que ahí en Lucas capítulo 22, uno de los registros, porque varios de los evangelistas también establecen o registran en la institución de esta ordenanza. En el capítulo 22 de Lucas, en una forma mucho más clara, está dicho esto o registrado esto. Versículo 17, Lucas 22, 17 en adelante. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, allí comienza, y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahí está la institución propiamente tal de la cena del Señor, que es el tema en cuestión que nosotros vamos a ver aquí, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo o está diciendo, que los corintios en el primer siglo ya habían tergiversado en su práctica en cuanto a la forma en que lo hacían y la falta de solemnidad que tenían al practicar esta ordenanza tan importante. ¿Qué es lo que es la cena del Señor? También un recordatorio de la suficiencia de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que hizo esta obra que Él hizo en favor de todos los suyos, de tal manera que la Iglesia, los que le pertenecemos a Él, siempre debíamos practicarla hasta el momento en que Él regresase por nosotros, de tal manera que también es una ordenanza permanente. En el tiempo de la Edad Media, de los siglos V al siglo XV después de Cristo, cuando la Iglesia se desvió bastante del camino, la mayoría, porque siempre hubo un remanente que permaneció fiel, sin embargo, la Iglesia en general como institución, fundamentalmente se había desviado y estableció siete sacramentos que se conocen hasta el día de hoy como necesarios no solo para tener comunión, sino necesarios para salvación. Así lo habían establecido.
quitándole la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz para la salvación de los perdidos. Y la iglesia exigía que esto se cumpliese. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, en el tiempo en que Martín Lutero se levanta en 1517, y antes de eso, cuando empezó su proceso para la conversión, su conversión personal, donde otra vez se vuelve a lo que realmente la Biblia nomás decía, y no a estas 7 sacramentos que, como dije, hasta el día de hoy se dan como algo necesario para la salvación. Por eso bien decían los historiadores de ese tiempo que la iglesia controlaba al ser humano desde la cuna hasta la tumba, es decir, hasta el momento de su muerte, porque comenzaba con el bautismo y terminaba con la extrema unción, que es el primero y el último de los sacramentos. Sin embargo, la Biblia establece 2 nada más, como dije, dados por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué contexto Él establece la cena del Señor? Necesitamos ver que el contexto en el cual el Señor establece esta nueva ordenanza para la iglesia que estaba naciendo recién en ese tiempo, tiene sus raíces en Éxodo capítulo 12, es decir, en una celebración. El contexto, me refiero, tiene sus raíces en una celebración de una de las fiestas judías más importantes. Los judíos tenían 3 fiestas que eran principales y que habían sido establecidas por Dios también y que debían celebrarse en forma permanente. Y en el capítulo 12 de Éxodo, que fue donde el Señor mandó la última plaga, recuerdan, para manifestar su poder sobre los falsos dioses de Egipto y también sobre la fe y la credulidad de los egipcios en ese tipo de dioses falsos que ellos mismos habían creado según su imaginación. Allí el Señor manifestó su poder de una manera particular en la última plaga, y el Señor le dijo a su pueblo, a Israel, que hiciera lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Allí está la institución de esta celebración judía. ¿Qué es lo que hacía finalmente? ¿Cuál era el propósito? También era un propósito de conmemoración. Es decir, los egipcios, desde ahí en adelante, todos mirarían hacia atrás a ese momento específico, al 14 del mes de Nisán, donde era sacrificado ese cordero que había sido apartado el día 10 y que la sangre había sido puesta sobre los postes principales de cada una de las puertas de las casas donde habitaban los israelitas en Egipto, para que cuando viniera el Señor a ejecutar su juicio sobre Egipto pasase por alto. Eso es lo que significa la palabra Pesaj en hebreo, que es traducida como Pascua.
pasase por alto y no ejecutar el juicio allí, porque la evidencia de que había sido ejecutado el juicio era la sangre que estaba sobre los postes. De tal manera que entonces esto constituía un recordatorio de lo que Dios hizo, del poder de Dios manifestado en Egipto en favor de su pueblo, Israel, en contra del pueblo que lo había esclavizado, que eran los egipcios. Entonces era un recordatorio de la liberación física de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y en ese contexto, cuando el Señor instituye la Santa Cena, está Él comiendo y celebrando la Pascua judía. Por eso es que hicimos este paréntesis para explicar un poquito esto. Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que comamos. Y en medio de esa comida, que era una celebración que conmemoraba lo que Dios había hecho y cómo los había liberado poderosamente de Egipto, allí el Señor instituye la cena, que era algo que tenía que ver también con un recordatorio, una conmemoración, porque eso dice el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. O sea, iba a ser un recordatorio permanente, pero ahora de otro tipo de liberación. Una liberación de tipo espiritual y permanente, eterna, que era la liberación de la esclavitud del pecado. Entonces, ahora, cuando el apóstol Pablo está enseñándoles a ellos y está corrigiendo su defectuosa manera de celebrar esta tan importante conmemoración, él tiene que corregirles porque había un desorden allí complicado e inmoral, podríamos decir, porque más adelante lo expresa de esa manera. Volvamos entonces a nuestro texto en 1 Corintios 11, 17 para poder entrar en materia en cuanto a esto, teniendo el contexto de la institución propiamente, entendiendo que esta y el bautismo son las únicas dos mandatos que el Señor ha dejado para la iglesia. Pero, dice Pablo, al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Ahí hay una reprimenda, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hasta allí la primera parte que el apóstol Pablo está diciendo, y está, como dije, no en una forma muy débil, sino al contrario, muy fuerte, muy directa. Está diciendo a los corintios: ustedes están haciendo algo indebido en medio de lo que Dios estableció, con lo que Dios estableció. Y los primeros versículos 17 al 19 que nosotros hemos leído, habla de lo que se estaba produciendo, el problema que se estaba produciendo. Una de las razones por las cuales, o uno de los propósitos que tiene la celebración de la Cena del Señor, no es solo mirar hacia atrás y conmemorar lo que Cristo hizo, sino que alrededor de la obra del Señor Jesucristo se debe producir dentro de la iglesia, en el contexto de los creyentes, unidad. Debe haber una unidad tal, como antes ya Pablo lo dijo en el capítulo 10, que muestre a todos que la iglesia permanece unida en torno a Cristo y en torno a su sacrificio. Y esa unidad debe guardarse, debe preservarse, porque es una unidad que estableció el Señor y que nos lleva a tener una comunión con Dios en la persona y en la obra del Señor Jesucristo y entre nosotros. Leamos capítulo 10, versículo 16 en adelante. Fíjense cómo el apóstol ahí corrigiendo otro problema que había, pero veamos lo que dice respecto a la cena. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Allí está
hablando de la unidad, siendo uno solo. Fíjense, ahí está el concepto de unidad, el pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces habla de la unidad, de la relación que tenemos con el Señor Jesucristo, siendo nosotros el cuerpo, Él la cabeza, pero teniendo también comunión y unidad el uno con el otro. Sin embargo, ¿qué es lo que estaba pasando? Todo lo contrario. Dice Pablo, cuando os reunís o os congregáis, versículo 17, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y versículo 18, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Habían divisiones, no solo desde el punto de vista de que uno se abanderaba por un líder, otro por otro, según el capítulo 1, ya lo había registrado. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. ¿Recuerdan esas 4 facciones que habían y que el apóstol ya había tratado en los primeros capítulos? Que era fundamentalmente un asunto de seguir a líderes, más por la retórica, por la forma, que por el fondo, por la enseñanza como tal. Y también aquí se estaban dando un problema de división, pero ahora de tipo social dentro de la iglesia. Según los versículos que vienen, 20 en adelante, va a mostrar claramente que había un problema de tipo social. Entonces, no estaban propendiendo a mantener la unidad, sino que al contrario, estaban produciendo divisiones. Y esto le había llegado a Pablo a través de algunos informes. Por eso dice, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Estaba ocurriendo que le llegaron a Pablo o por la carta que le enviaron, o por la visita que le hicieron al apóstol para hablar sobre lo que estaba pasando en Corinto, pero de una u otra forma él se enteró de que habían divisiones también de tipo social. Y él va a atacar ese problema aquí en este contexto. Por eso es que no puede alabarlos, porque no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, cuando la iglesia se debe reunir para lo mejor. No para producir divisiones, sino para mantener y sustentar la unidad que el Señor ya nos ha concedido en su persona y en su obra. Teniendo como central la obra de Cristo, podemos saber qué es lo que es la unidad y el propósito para el cual nos congregamos. Y aquí llegamos a esta palabra que él utiliza, que es eclesia, y que de allí viene nuestra derivación en el español, iglesia. Que no tiene que ver necesariamente con un lugar físico, sino que tiene que ver con la razón por la cual se reúne, es decir, para qué se reúne. Y los creyentes desde el primer momento, el primer tiempo en el que fue establecida la iglesia, se reunían normalmente en casa. La iglesia de Jerusalén estaba en la casa de la mamá de Juan Marcos, eso es lo que dice la Biblia. Y se reunían en esos lugares, pero con el propósito esencial de poder honrar a Dios, alabarlo, honrarlo, ¿cierto?, por lo que Él había hecho, edificar a la iglesia y también tener comunión entre ellos. Eso es esencialmente lo que nosotros tenemos en la Biblia: adoración, edificación y comunión, además de la misión que Dios le había entregado a la iglesia, que era ir, ¿cierto?, por todo el mundo predicando el Evangelio. Estas son las 4 razones para las cuales se juntaban. Entonces, esta frase se va a repetir cuando reunís como iglesia, por eso que hablamos de los desórdenes en el culto público durante varios versículos. Fíjense versículo 18, cuando reunís como iglesia, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, versículo 34, si alguno tuviera hambre, coma en sus casas para que no os reunáis para juicio. Luego, más adelante también va a hablar sobre esto mismo, cuando va a hablar sobre los desórdenes que habían dentro de la iglesia en cuanto a la práctica de los dones espirituales. Capítulo 14, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Es decir, la costumbre que había normal era reunirse en torno al Señor Jesucristo, a la obra del Señor Jesucristo, para adorar al Señor, para edificar la iglesia, para tener comunión el uno con el otro y para también prepararse para poder predicar el Evangelio. Y esto no necesariamente, como dije, tenía que ver con un lugar físico,
con un lugar físico, con un edificio me refiero, sino con el propósito, la razón por la cual se reunían estos hermanos. Pero ¿qué estaba ocurriendo? No se estaban congregando para esos efectos, porque estaban produciendo todo lo contrario. ¿Puede el Señor ser adorado y honrado cuando hay divisiones? ¿Puede el Señor ser glorificado cuando uno está tirando para un lado y otro para otro y cada uno de ellos perdió el foco que es justamente la gloria de Dios? Obviamente que es imposible. Entonces, por eso Pablo está corrigiendo esta forma equivocada de hacer las cosas. Y hermanos, en el día de hoy también nosotros necesitamos entender que el propósito por lo cual nos reunimos como iglesia son estos 4 propósitos que yo acabo de mencionar. Y no tienen otra finalidad. La iglesia no existe para nosotros, nosotros existimos para servir a la iglesia. El Señor Jesucristo estableció su iglesia como su cuerpo, ¿cierto? Así le llama, para guiarnos con el propósito de poder honrar al Padre. Recuerden que Él estuvo aquí en la tierra con ese único fin. Fue darle la gloria a su Padre. Y por eso es que es imposible que se produzca en ese clima de divisiones este tipo de problemas. Este tipo, digamos, de propósito que el Señor ha establecido. Dice Pablo en el versículo 18, pues en primer lugar, notemos que después ustedes leen todo el resto de la carta y no va a aparecer, y en segundo lugar no va a aparecer en ninguna parte eso. ¿Por qué Pablo dice, pues en primer lugar, cuando él era tan lógico, tan razonable cuando iba escribiendo sus cartas, para que la gente pudiese entender claramente? Porque aquí, pues en primer lugar está dado en función de que era algo muy importante. Nosotros decimos eso cuando se trata de algo que tiene una importancia mayor. Entonces es un énfasis nada más que él está dando al escribir de esta manera. Pues en primer lugar, es decir, algo con mucha importancia, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Pablo no creía todo lo que el informe le había dado, pero sí él conocía a los hermanos en Corinto y sabía que en parte sí era verdad lo del informe. En parte lo creo. Sin embargo, el versículo 19, hay algo extraño aquí que pasa. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es preciso, es necesario significa, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, divisiones. ¿Cómo puede ser eso? Si recién hablamos de que el propósito era la unidad, ¿por qué aparece aquí diciendo que es preciso que haya entre los creyentes divisiones en el contexto de la iglesia? Y la palabra división ahí en el versículo 18 es cisma, de donde viene nuestro concepto hoy, de cisma, ¿cierto? Se produjo un temblor fuerte, algo que remeció, que produjo una separación, una división. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es muy interesante la Biblia cuando las personas escriben, los escritores bíblicos escriben con lo que se llama una paradoja. ¿Qué es lo que es una paradoja? Una paradoja es una aparente contradicción. Y es un recurso del lenguaje que se utiliza para enfatizar algo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro cuando Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo podemos mirar las cosas que se ven si no se ven? Esa es una paradoja, es una aparente contradicción, pero Pablo está haciendo énfasis en que nosotros debemos colocar nuestra mente, nuestro corazón en las cosas eternas y no en las cosas pasajeras y circunstanciales de este mundo. Ese es el sentido. Y aquí aparece una aparente contradicción también. ¿Por qué? Pablo está diciendo, no puede ser que ustedes se reúnan habiendo divisiones entre ustedes. Y luego dice, porque es preciso que entre vosotros, o es necesario que hayan disensiones. Ahora, esto es muy interesante. Dios utiliza aún nuestros errores para cumplir sus propósitos. Dios utiliza aún nuestras equivocaciones para cumplir sus propósitos. No es que Dios produzca eso, sino que nosotros mismos con nuestras malas acciones y erradas decisiones producimos problemas. Pero el Señor toma ese problema para cumplir un objetivo más alto.
Y eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, y aquí hay una cláusula de propósito. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a través de eso? Está diciendo que no todos en la iglesia eran genuinos creyentes. Habían unos que sí lo eran y otros que no lo eran. ¿Y cómo se producía? Se podía percibir eso a través de las divisiones. Es interesante que muchas veces el que produce divisiones está demostrando su propio carácter espiritual. Está dejando en evidencia su propia condición. Notemos como el énfasis en los versículos 28, ahora tomando el otro párrafo, el subsiguiente, está mostrando que precisamente es necesario que cada uno de nosotros se pruebe a sí mismo. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que tener cuidado. Porque tal como dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto implica que siempre en la iglesia va a haber de estos dos tipos de personas. Los verdaderos creyentes y los que aparentemente son creyentes. Y a veces es muy difícil la diferencia y por eso es que no se nos mandó a nosotros a hacer la diferencia, sino que el Señor va a hacer la diferencia. Y va a utilizar, como dije, aún nuestros hierros para poder hacer la diferencia. Va a tomar estas divisiones que se estaban produciendo para que se manifieste, dice, entre vosotros los que son aprobados, dóquimos. Y esa palabra en el griego significa probar para probar. Y venía de las personas que utilizaban, colocaban al fuego el metal con el propósito de purificarlo y probarlo si realmente era lo que decía ser. Una vez que pasaban el fuego de la prueba, entonces eran aprobados, eran dóquimos. Este es el sentido. Que en el fondo estas divisiones y disensiones que se estaban produciendo entre ellos iba a determinar en definitiva quiénes, iba a ser un coladero más para mostrar quiénes realmente eran los verdaderos creyentes. Los que son aprobados, esos son los verdaderos creyentes. Por tanto, nosotros no estamos llamados a producir divisiones, sino a mantener la unidad, pero cuando hay personas dentro de nosotros que están produciendo divisiones, ya sea a través de murmuración permanente, comentarios negativos constantemente para producir problemas en la iglesia, obviamente su propio carácter espiritual se está revelando nada más. Necesitamos ser cuidadosos con eso. ¿Y dónde se producía esto? Versículos 20 al 22. ¿Dónde era más evidente estas divisiones en términos sociales, en este caso que se estaban produciendo? Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Allí se estaba dando. En la práctica de la cena. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Allí era evidente las divisiones que se producían y por eso hablábamos de que era un problema social. ¿Qué es lo que ocurrió a poco de andar de la iglesia? Que la iglesia, además de la cena del Señor, empezaron a reunirse los hermanos, se reunían antes con el propósito de poder comer y tener una cena social, por decirlo así. Lo que Judas dice que eran ágapes, incluso le colocaron nombre, de allí nosotros hasta el día de hoy utilizamos esa palabra, ¿cierto? Pero en ese contexto tenía que ver con una cena que tenía el propósito de tener mejores lazos fraternales entre los creyentes, es decir, aumentar la buena comunión. Pero Judas ya está diciendo que habían personas que habían pervertido ese propósito inicial. Judas 12. Sabemos que hay un solo capítulo, por eso decimos Judas 12, ¿cierto? El versículo nada más.
Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Pero Judas está hablando de que estaban dentro del contexto de la misma iglesia. Dice, estas son manchas en vuestros ágapes, en vuestras comidas, que se hacían antes de practicar la cena. Y en ese contexto después se practicaba la cena del Señor. Luego también, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13, también el apóstol Pedro va a hablar en este mismo contexto. Por eso sabemos que esto se hizo una costumbre. Esto no había sido establecido como una ordenanza por el Señor, sin embargo sí se daba, como dije, con propósitos buenos al principio. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. A ver, estoy leyendo 2 de Pedro 2.13. 2.13, sí, aquí viene. Perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Mientras comen con vosotros, es decir, en el contexto de la iglesia, dentro de la iglesia, en estas comidas que hacían rituales, de comunión, que tenían un propósito de comunión. Allí, esta misma costumbre había llegado a Corinto, pero los corintios venían de un trasfondo pagano, recuerden, y ellos también, cuando ofrecían antes en su condición de incrédulos sacrificios a los dioses paganos, tenían, como hemos visto, comedores grandes en los mismos templos donde hacían comidas igualmente rituales. Y esas comidas eran con mucha comida y además con mucho alcohol. De tal manera que seguramente había quedado algo de eso en sus vidas, y cuando empezaron a practicar la cena del Señor, se reunían antes para hacer estas comidas. Sin embargo, en ese contexto es que ellos estaban desprestigiando, estaban deshonrando esta ordenanza que el Señor había establecido. Por eso Pablo tiene que ser tan solemne al decir: en esto yo no los alabo, porque no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y aquí se evidenciaban las divisiones, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Estos problemas se estaban produciendo en la iglesia en Corinto. Es decir, participaban de la cena, de esa comida, pero no en comunión. No teniendo buscando el propósito de que pudiesen tener un amor fraternal realmente entre ellos. Y se producían problemas sociales, de clase social. En la antigüedad era tan fuerte y tan marcado lo de las clases sociales como en el día de hoy lo es. Nosotros pensamos que es algo propio de hoy, pero era también en ese contexto. Habían personas que tenían mucho dinero en la iglesia y otras personas que quizás apenas les alcanzaba para comer. Entonces, cuando se reunían, ¿qué es lo que pasaba? Cada uno llevaba su comida. Sin embargo, las personas más pudientes, con toda certeza, se juntaban en un lado y allí comían sus comidas, y que eran grandes banquetes y donde había mucho alcohol también, mucho vino. Y los otros no tenían nada. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces estas divisiones sociales no tenían nada que ver con el Evangelio, porque el Evangelio unía a personas de diferente estrato social, económico, social, desde el punto de vista intelectual, de cultura. Es decir, el Evangelio es una de las cosas extraordinarias que hace, que sienta al pobre con el rico en una misma mesa. Que en el contexto de los primeros siglos sentaba al esclavo y al libre en una misma mesa. Y eso no se daba desde el punto de vista de la sociedad de ese tiempo, y no se da en el día de hoy tampoco. Es decir, en términos de la sociedad en general, pero dentro de la iglesia o en el contexto de lo que es la iglesia de Cristo, esto debiese ser una evidencia de que es una institución divina, que no es una invención humana.
¿En qué conocerán los demás? ¿En que realmente son de Cristo? ¿En que os amáis los unos a los otros? Pero aquí se estaba produciendo todo lo contrario, porque había egoísmo. Porque cada uno llevaba su comida y comía, incluso algunos se embriagaban, imagínense, o sea, estaban deshonrando totalmente. Y después de eso aparecían pidiendo quizás que se cantara un salmo, que se leyera algún texto de las Escrituras para celebrar la cena. Y eso era el problema mayor que se estaba dando en Corinto. Problemas sociales que se evidencian a través de lo que Pablo dice acá. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, si quieren comer y beber, coman y beban en su casa. Pero ¿por qué tienen que venir y reunirse para otro propósito, que es la adoración de Dios, que es la edificación de los creyentes, que es la comunión fraternal el uno con el otro, cuando en realidad ustedes están haciendo todo lo contrario, porque están provocando un cisma, es decir, una división entre ustedes mismos? Están haciendo acepción de personas. Y esa es una de las cosas más terribles que puede ocurrir en la iglesia. Hermanos, durante mucho tiempo, en el tiempo donde la esclavitud era algo normal, en los países anglosajones, por ejemplo, los blancos se reunían, tenían iglesias de blancos y los negros tenían iglesias de negros. No podía estar juntos ambos, pero eso era totalmente contrario al espíritu del Evangelio. Del mismo modo en el día de hoy, recuerden que Santiago habla fuertemente, que dice que cuando entra alguien bien vestido, ¿cierto?, manifestando que es una persona pudiente, lo atienden muy bien y lo colocan en las primeras bancas. Y eso obviamente no hay que hacerlo, porque el pobre y el rico en Cristo son uno. Entonces esa división se estaba produciendo y luego ellos pasaban a tomar la cena del Señor como que aquí no ha pasado nada, no hay ningún problema, y esto es completamente contrario al propósito del Evangelio. ¿Qué es lo que estaban haciendo con eso? Y esto es lo grave, versículo 22, la segunda pregunta que Pablo hace: ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Cuando nosotros no participamos correctamente de la cena del Señor según las instrucciones dadas por el Señor, nosotros estamos menospreciando lo que no es nuestro, sino que es la iglesia de Dios. Nosotros, hermanos, que pertenecemos a la iglesia del Señor, tenemos que entender siempre esto: la iglesia no nos pertenece. La iglesia no pertenece a un pastor determinado, la iglesia no pertenece a una denominación determinada, la iglesia pertenece a Dios. Él es el dueño, Él la planificó, Él la pensó antes de la fundación del mundo, Él escogió antes de la fundación del mundo a los que iba a venir a salvar a través del sacrificio de su Hijo. Su Hijo vino, hizo el sacrificio, el Espíritu Santo aplica ese sacrificio en el corazón de esos escogidos y constituye la iglesia, de tal manera que la iglesia de principio a fin es del Señor. Entonces nosotros no podemos hacer iglesia de acuerdo a nuestros propios propósitos, de acuerdo a nuestro propio pensamiento. No son nuestras instrucciones, son las instrucciones del Señor las que tenemos que seguir. Y cuando esta gente estaba comiendo de esa manera tan desordenada, tan pervertida la cena del Señor, estaban ofendiendo directamente al dueño de la iglesia. Por eso es que Pablo hace ese énfasis: ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Es tremendo. Fíjense cómo en cada uno de los textos hay dos cosas importantes, dos cosas esenciales que tienen que ver con los dos mandamientos que resumen la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Justamente a través de sus acciones estaban demostrando que ellos estaban incumpliendo precisamente el resumen de la ley. ¿Por qué? Porque estaban menospreciando la iglesia de Dios, y menospreciar la iglesia de Dios es menospreciar a Dios. Ahí está la gravedad. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La cena del Señor no es un ritual más. No es algo más que nosotros debemos practicar porque así nos enseñaron. Hermanos, es lo que el Señor Jesucristo estableció. Y cuando nosotros pervertimos la cena del Señor, nosotros estamos yendo directamente en contra de Él. Nos estamos rebelando a Él, a su santidad.
Y eso es lo que en la práctica necesitamos entender. Una de las cosas que me llama la atención, y la verdad es que de alguna manera caemos en eso, es que ya consideramos la cena como un ritual más, como algo externo simplemente, pero no entendemos. Más adelante va a decir que cada uno tiene que tener una preparación especial para participar de la cena. Y que nadie debe excluirse de la participación de la cena, porque no hay ninguna excusa para excluirse de la participación de la cena del Señor, a no ser que esté en pecado. Y en pecado no confesado, y en pecado constante. Sin embargo, nomios vemos en las Escrituras que el apóstol Pablo, inclusive cuando más adelante va a decir: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Fíjense que nos dice: pruébese cada uno a sí mismo, y no lo haga. Sino que una vez probando su propio corazón, la propia evidencia de su condición espiritual, de su relación y su comunión con Dios, entonces coma del pan y beba de la copa. Esta gente estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, estaba rebelando en contra de la voluntad de Dios. Ellos habían malinterpretado la cena del Señor. Y es interesante que esta es la única parte donde hay en forma tan extensa se explica la cena del Señor, porque el apóstol Pablo había visto que este era un problema grave que se estaba suscitando dentro de la iglesia de Corinto en el primer siglo. La pregunta es, en el día de hoy, ¿no sucederá algo similar? Quizás no en la forma, pero sí en el fondo. Necesitamos tener muy claro esto, que cuando nosotros no practicamos adecuadamente conforme a lo que la Biblia nos presenta, la cena del Señor, nosotros estamos yendo en contra de Dios, estamos menospreciando la iglesia que Él estableció. Y lo segundo que estaba pasando tiene que ver con la otra parte del cumplimiento de la ley. ¿Se fijan? No estoy hablando de ley para salvación, sino en el sentido de que nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, porque ahora sí, el Espíritu Santo nos ha capacitado para obedecer. Y dice: y avergonzáis a los que no tienen nada. Imagínense cómo se sentirían esos hermanos que tenían menos. ¿Cómo se sentirían esos hermanos que quizás cuando iban a reunirse en la iglesia con el propósito de adorar al Señor y tener comunión con el hermano, estaban relegados a un segundo lugar por allá y además no tenían prácticamente qué llevar, porque no tenían a veces qué comer? Y mientras los otros tenían un gran banquete acá, ellos no tenían nada allá. Eso es una vergüenza, se estaba ofendiendo gravemente a esos hermanos. Por eso, cuando nosotros nos reunimos, ya sea en el contexto de la iglesia, me refiero, ya sea para cualquier comida, inclusive que no tuviese relación directa con la cena del Señor, necesitamos también reunirnos con ese propósito, esa finalidad de compartir el uno con el otro. Cuando vamos al paseo, ¿cierto?, a fin de año y llevamos cada uno su comida, ¿cuál es el énfasis que yo siempre hago? Compartamos el uno con el otro de la comida. Y se produce algo especial, porque siempre en la Biblia es interesante que la comunión está dada en función de una mesa. Y fíjense que incluso en lo particular, nosotros cuando queremos conversar con alguien, tener comunión, nos sentamos alrededor de una mesa. Pero ¿qué es lo que hacemos? Compartimos con el otro. Esa es la idea. No, yo no invito a alguien para poder avergonzarlo, eso sería absurdo, ¿verdad? Que yo tenga, no sé, aquí un cordero, ¿verdad?, ahí en mi plato, y el otro le pase un platito de lechuga, ¿cierto? Obviamente no es así. La idea es compartir con los demás, porque allí yo estoy mostrando también mi amor fraternal a los demás y que no estoy mirando en menos al hermano. El apóstol Pablo dijo que el Señor Jesucristo era el modelo a seguir, como en Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando en estos primeros versículos habla precisamente de la unidad y la comunión, él dice lo siguiente:
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál? Este. De unidad, de comunión, de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso nos cuesta mucho, ¿verdad? Y de poder interactuar con ellos, es decir, ofreciéndoles la hospitalidad que se requiere y que necesitan también. Hermanos, especialmente los hermanos más débiles tienen que ser mucho más fortalecidos todavía por los fuertes y no al revés, no aplastar a los demás. Cuando miramos a Cristo, vemos a Cristo comiendo con personas pudientes y vemos a Cristo comiendo con personas sencillas, comunes y corrientes. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Aquí también la cosa puede ir para el otro lado, es decir, menospreciar a los que tienen mucho porque nosotros no tenemos mucho. Eso también es un pecado. O menospreciar al que tiene menos porque nosotros tenemos más. Las dos cosas son pecados en este sentido. Por eso el Señor comió con los ricos y comió también con los que no tenían. No es un énfasis solamente hacia un lado social, sino toda la sociedad en general, las clases sociales en Cristo desaparecen. Necesitamos buscar ese entendimiento, esa comprensión en la misma persona del Salvador. El Señor no vino a morir por los pobres nada más, como dicen algunos por ahí, sino vino a morir por los pobres y los ricos de este mundo, pero que ambos, ricos y pobres, son pobres en espíritu. Esa persona que reconoce que no tiene nada, que lo espiritual no puede agradar a Dios a través de sus hechos, es un pobre en espíritu. Eso dijo el Señor Jesucristo. Independiente del estatus social o económico que tenga en esta tierra, eso no tiene ninguna importancia. Entonces, cuando llegamos a Cristo, nosotros demostramos a través de hechos concretos la manera en que vive un cristiano. Imagínense si solamente en la iglesia, dentro de lo que son la sociedad, en la iglesia se aprecia esto, el amor fraternal no fingido entre unos y otros, comiendo unos y otros, pobres y ricos, gente con mucho ingreso, gente con poco ingreso. En la misma mesa, esa es una evidencia de que la iglesia no es de este mundo. Esa es una evidencia porque es una obra sobrenatural de Dios para que nosotros nos comportemos así, porque naturalmente no somos así. Naturalmente seguimos las pautas de la sociedad y la cultura en la cual estamos. Entonces, cuando nos comportamos de manera distinta, nosotros tenemos que tener, cuando nos reunimos, obviamente eso es una evidencia de que el Señor está en nuestros corazones. ¿O avergonzáis a los que no tienen nada? Eso estaba pasando en Corinto. Es muy, muy triste que se esté dando entre los creyentes. Por eso Pablo dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Cómo lo puede alabar? ¿Cómo puede decir, están bien como iglesia? Sigan comportándose así, porque es todo lo contrario al espíritu del Evangelio. El espíritu del Evangelio no hace distinción de clases sociales. Hermanos, si nosotros queremos vivir como dice la Biblia que tenemos que vivir, entonces en todas nuestras prácticas, en toda nuestra práctica como creyentes debiésemos considerar siempre esto como muy importante. En Cristo no hay rico ni pobre, no hay grande ni pequeño, somos exactamente lo mismo. Al estar en Cristo por la fe, tenemos también los mismos beneficios espirituales. Y eso es lo más hermoso que puede haber. Y si estamos unidos en Cristo, entonces no podemos estar desunidos entre nosotros. Sería absurdo, ¿verdad? No sería un cuerpo de esa manera. Y esto estaba pasando en Corinto y por eso el apóstol Pablo dice, no es esta la forma en que ustedes deben practicar la cena del Señor. Lo que se supone que es un lugar de comunión, lo que se supone que es donde atrae a todas las personas hacia la obra perfecta de Cristo en la cruz, lo que se supone que debiese ser un tiempo de comunión especial con el Señor y entre nosotros, se está transformando en el fondo en un libertinaje sin sentido. Ustedes están desprestigiando al Señor
que estableció la iglesia y están desprestigiándose el uno al otro, se están avergonzando el uno al otro. Esta no es la forma en que la iglesia de Cristo debe vivir. Nosotros, hermanos, estamos para servir al Señor y servirnos los unos a los otros. Esa es la forma correcta de vivir el cristianismo. Sí, todavía estamos en un proceso de cambio y de transformación. Todavía no tenemos estas características en forma perfecta en nuestro ser. Sin embargo, a eso debemos propender, mirando siempre el objetivo y mirando siempre el ejemplo supremo que tenemos en Cristo. Cristo no solo es nuestro Salvador, sino también es nuestro ejemplo a seguir. Porque ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas. Ese es el sentido de esto. El Señor Jesucristo fue el que resumió el amor fraternal de una manera especial con los suyos. Y por eso es que la cena la instituyó en el contexto también de una celebración, donde todos participaban del pan y donde todos participaban del vino. Por eso nosotros nos reunimos a tomar la cena cada mes con esa finalidad. Vamos a orar un momento, tengo que ir al campo ahora, así que vamos a dejarlo hasta ahí. La próxima semana vamos a hablar lo que es la cena del Señor propiamente, versículos 23 al 26, y ahí vamos a profundizar en lo que, vamos a decir también lo que no es decir, lo que se ha distorsionado durante mucho tiempo respecto a la cena y la manera y el propósito que tenía el Señor al establecerla. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, por tu gloriosa y bendita palabra. Gracias por enseñarnos cómo necesitamos, Señor, mantener la unidad que tú has producido por el Espíritu Santo al venir a morar a nuestros corazones, esa unidad invisible, pero también que debe manifestarse en forma visible a través de nuestros actos concretos. Esa unidad, Señor, que nos lleva en torno a la cruz, a mirar a la cruz, a recordar la cruz y a proclamar esa cruz gloriosa, que es donde toda persona, todo creyente se junta en torno a la obra de Cristo. Oramos que tú nos guíes, que nos dirijas a ser personas que practicamos la unidad en el amor del Espíritu Santo, compartiendo con los demás y viviendo conforme a tu palabra. Gracias por lo que tú nos has entregado en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.